buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentarles esta tarde al doctor Simón González Martínez, ¿sí? Un colega, ex becario, al igual que yo, de la Fundación Alexander von Humboldt, que nos dará una plática titulada El combustibles gaseosos, o sea, el biogás a partir de basura o de residuos municipales. El doctor Simón es ingeniero químico de la UNAM y él se doctoró posteriormente en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania. Regresó a México y desde 1981 es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es donde continúa. Ha sido postdoctoral, que fue donde, digamos, indirectamente lo conocí yo inicialmente de la Fundación Alexander von Humboldt, nuevamente esto es en Alemania, y fue en la Universidad Técnica de Hamburgo, y posteriormente realizó otro sabático, como en este caso ya como gerente de transferencia en la Cámara Alemana de Comercio e Industria de la Ciudad de México. Como ustedes vieron ya en la semblanza curricular que les envió, es autor de bastantes artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, y ha recibido varios premios, tanto nacionales como internacionales, entre los que destaca pues, obviamente el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el Premio CIVA de Innovación Tecnológica y por mencionar algunos, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, el doctor Simón nos hablará, como les decía, del trabajo que está desarrollando sobre el biogás, que es justamente el emplear residuos municipales para producir energía. Y, como les decía, nuestro nexo fue a través de la Fundación Alexander von Humboldt. Le pedí que nos hiciera una breve mención para invitar a los jóvenes investigadores a que eventualmente consideren la opción de hacer un postdoctorado en Alemania, justamente becados por la Fundación Humboldt. Pues sin más, le doy la palabra al doctor Simón González y nuevamente le agradezco el haber atendido nuestra invitación. Simón, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la invitación y muchas gracias por permitirme estar frente a ustedes. A modo de introducción quisiera mencionar que actualmente soy el presidente. Es un nombre un poco pomposo que no es tan importante, pero es un trabajo que nos damos a algunas personas como presidente del Club Alexander von Humboldt en México. Este club es un club que reúne prácticamente a todos los ex-becarios de la Fundación Alexander von Humboldt, que esto quiere decir que en alguna ocasión hicimos una estancia sabática o de un año para hacer investigación en Alemania, ¿sí? Y cuando regresamos a México, pues en automático somos miembros de este club. Alguien dirá, por ahí quieran o no, pero este club tiene la característica de que nos reúne a una enorme y diversa cantidad de especialidades. Cosa curiosa, dentro de las áreas de la ingeniería somos realmente muy pocos, ¿sí? De los aproximadamente 150 ex becarios que somos de la Fundación Humboldt, solamente 10 tenemos que ver algo con alguna rama de la ingeniería. El resto, pues pueden encontrar químicos, físicos, filósofos, biólogos, ecólogos, prácticamente lo que se les antoje. ¿Por qué? Porque la fundación no restringe la especialidad. Y la forma de acceder a estos apoyos es relativamente fácil. Bueno, relativamente fácil cuando se tiene ya una cierta experiencia. El primer requisito que pide la fundación es que tengan un doctorado terminado y que también ya tengan algunas publicaciones terminadas. En pocas palabras, que sean investigadores en potencia o investigadores jóvenes. Si alguna vez ustedes deciden hacer un doctorado o ya lo tienen, yo les digo, es más fácil, algunos no me lo quieren creer, obtener una beca para hacer una estancia de investigación en Alemania que en Estados Unidos o Inglaterra. Otros me argumentan, me dicen, es que no hablo el idioma. Es que no es necesario que hablen el idioma. El idioma necesario es el inglés. Y ahora, obviamente, pues sin inglés no hay trabajo de investigación.
bajo las condiciones actuales. Entonces, yo les diría, si tienen o conocen, o si tienen estas características, o conocen a alguien que las tenga, díganles. Si tienen más dudas, con mucho gusto se puede poner en contacto conmigo o con alguno de los embajadores que tenemos. Tenemos embajadores que se dedican realmente a promover las actividades de nuestro Club Humboldt y de la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania. Además, a nivel informativo, si tienen más interés, pueden ver o buscar la página web de la Fundación Alexander von Humboldt. Bien, esto sería a nivel de publicidad, si quieren verlo así, para los que ya son investigadores en cierres. La otra es, si tienen interés en la carrera académica o no académica, porque el hacer un doctorado no implica que tienen que casarse con la academia, que esta es una de las cosas que insistimos muchas veces, que no lo consideran así. El hacer un doctorado es un entrenamiento para aprender a resolver problemas. Así es como yo lo defino, es un entrenamiento. Porque existen las becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de CONACYT. Y también existen las becas, por un lado las del DAAD, como se llama el Servicio Alemán de Intercambio Académico, o las de CONACYT. Y también existen las mejores de todas las becas, que son las que ofrece el CONACYT en conjunto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, ¿sí? Acaba de abrir la convocatoria. Entonces, si tienen interés en hacer un posgrado, puede ser maestría o doctorado en Alemania, ahorita es el momento en que entren a la página del CONACYT y busquen la convocatoria de las becas, porque desde hace una semana hicieron ya la convocatoria y por eso les digo, vean, ¿qué ventajas tiene Alemania sobre otros países? Primero, la educación es gratuita, ¿sí? No cuesta el estudiar en Alemania. Cuesta, es relativo, sí cuesta 1,000 euros al año, que son 25,000 pesos, pero están incluidos en la beca. Y si lo comparan con otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, etcétera, prácticamente 1,000 euros al año, ¿sí? Es un regalo. Bien, esta sería mi forma de iniciar esta plática. Los combustibles gaseosos o biogás, por eso lo llamé biogás, porque el biogás que se produce por metabolismo microbiano tiene 3 a 4 componentes principales. El más importante es el dióxido de carbono, el segundo es el metano y el tercero es el hidrógeno. Y esta mezcla de gases son algo muy atractivo como un combustible. En Europa hay aproximadamente 5,000 plantas que producen biogás a partir de residuos o de lo que se denominan cultivos energéticos. Los cultivos energéticos es prácticamente, o la mayoría de ellos, es el maíz, que se cultiva exclusivamente para producir biogás. ¿Qué sucede con estas plantas? Estamos hablando que es una tecnología total y absolutamente madura. Hay muchísimas compañías que tienen la capacidad de entregar equipo especializado para este tipo de sistema productivo y que esto tiende a aumentar día con día. Y ahorita les platico un poquito más. Este diagrama que tienen actualmente en pantalla es un comparativo de las fuentes primarias de energía que actualmente están en operación y en el mundo en terawatts por hora por año, y que van a ver que actualmente hacia 2020, ¿sí? Van a ver que la cantidad de energía de biomasa, que sería la línea con el achurado horizontal, ¿sí? Apenas está empezando. ¿Sí? Vamos a ver también que de este grupo de energías, el calor geotérmico no va a cambiar mucho porque son fuentes limitadas y en diferentes lugares del mundo.
En México tenemos un par de fuentes importantes, una que está en Mexicali y otra que está en Michoacán. Pero estas fuentes que se aprovechan para producción de energía eléctrica son muy pocas y limitadas. Después tenemos por ahí la energía eólica. Si pueden ver, la energía eólica, que sería este achurado punteado horizontal, también tiene un cierto límite. O sea, porque muchas veces se habla de que la energía eólica va a ser el futuro que va a resolver los problemas del planeta. Y según esta predicción, pues no va a ser así. O sea, porque también va a tener sus limitantes y se va a alcanzar una máxima producción en un cierto momento. Después la hidroeléctrica, pues eso depende de la cantidad de ríos que se puedan convertir en presas para producir energía eléctrica, y obviamente es una energía relativamente limitada. Después tenemos la parte de cuadrados de tipo rombo. Estamos hablando de energía y calor del sol. Como pueden ver, esto va a ser el futuro de la humanidad. O sea, de cómo aprovechar el calor solar y para producir tanto energía eléctrica como calor. En México, la producción de calor como tal es irrelevante porque tenemos climas muy benignos. Pero en los países del norte, desde Estados Unidos, toda Europa, el norte de Asia, donde los climas son fríos en inviernos, ahí producen mucho calor para calentar las casas. Y por último, vamos a ver que la energía nuclear, de petróleo, carbón, etcétera, que aquí está pintado de negro para que se vea así como si fuera algo malo, va a empezar a decaer a partir de 2030. ¿Sí? Se espera que haya un estancamiento a cambio de energías renovables y que empiecen a decaer con el tiempo. La línea que coloqué horizontal a 2050, ¿qué esperaríamos? ¿Sí? A 2050 esperaríamos que el calor geotérmico, la energía eólica, la energía de biomasa y la hidroelectricidad sean fuentes de energía constante que no van a cambiar con respecto al tiempo de una manera significativa. Que el petróleo va a disminuir y que la energía de calor va a aumentar. Bien, ¿qué es el biogás? Sí, el biogás es una mezcla de gases, ya se los había mencionado antes, que se basa en el metabolismo de microorganismos y contiene típicamente dióxido de carbono, metano, hidrógeno y un poquito de nitrógeno como producto de algunos procesos de desnitrificación microbiana. ¿Sí? El metano es una molécula, supuestamente es la molécula orgánica más simple que se conoce y es el principal componente del gas natural, si es que lo vemos como un gas producto del gas natural, que es un gas fósil. Y el biometano es el que se produce por medio del metabolismo de microorganismos. Por ejemplo, la producción de energía eléctrica con biogás, si ustedes ven, esta cita ya está un poquito viejita, de hace 10 años. Lamentablemente no ha habido otro censo como este y no podemos actualizar esto. Pero la tendencia es exactamente la misma todavía. Alemania es el mayor productor de energía a partir de metano o de biogás en gigawatts hora. Después sigue el Reino Unido y de ahí hay un salto realmente espantoso hacia Italia, España, Francia, etcétera, y van a ver que Estados Unidos ni siquiera está en la lista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos trabaja con combustibles fósiles. ¿Qué sustratos se utilizan para producir biogás? Residuos agrícolas. En algunos casos estos residuos son paja, granos que se echan a perder, ensilados, que pueden ser muy variados, mezclas y otros. ¿Sí? Residuos ganaderos, principalmente son estiércoles.
¿sí? Ya sea de vacunos o porcinos. Tenemos también residuos agroalimentarios, que es de la industria de la alimentación, que basan sus residuos en lo que sobra del procesamiento de algo. Tenemos después los cultivos energéticos, que es principalmente el maíz. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿por qué el maíz es siempre el centro de las discusiones? Por una razón muy simple. El maíz es una planta maravillosa que realmente no la conocemos bien o suficientemente bien en México, porque en México prácticamente nos basamos en lo que es el cultivo para la mazorca, lo que es el grano de maíz. Y en los países donde se utiliza como un cultivo energético, lo que hacen es que el maíz, cuando tiene apenas mes y medio a 2 meses de edad, lo cortan desde abajo y lo trituran y lo convierten en un sustrato para producir biogás, porque contiene una enorme cantidad de azúcares y otras sustancias que pueden transformarse rápidamente en biogás. Y ese maíz que se cortó vuelve a retoñar y lo vuelven a cortar después de 1 o 2 meses. De esta manera sacan de una misma planta aproximadamente 3 cosechas en un año en los países donde los climas son fríos. Después, el tradicional y más antiguo de todos son los lodos de las plantas para tratamiento de aguas residuales. Son los microorganismos que se desprenden del tratamiento de aguas residuales. Después también existen lo que son en sí procesos para tratamiento de aguas residuales o industriales o domésticas que directamente transforman el material orgánico que contiene el agua residual como contaminante y lo transforman en biogás. Por último, o casi con último, tenemos los residuos orgánicos municipales. Esto se denomina de una manera genérica FORSU. Esta es la fracción orgánica de los residuos municipales. En pocas palabras, de la basura que ustedes y nosotros todos generamos en nuestras casas, la parte realmente orgánica se denomina FORSU y es algo muy importante sobre lo que voy a hablar. Y también se da una combinación de los anteriores. Por ejemplo, de los cultivos energéticos del maíz, generalmente se mezcla con estiércoles de bovinos, ¿sí? Más o menos 1 a 4 partes de residuos con respecto al maíz, o también se mezcla maíz con lodos de plantas para tratamiento de aguas residuales, o los lodos de plantas se mezclan con residuos orgánicos municipales, y así vamos viendo que a veces lo que hacen las plantas generadoras es que aceptan cualquier cultivo o cualquier residuo que les lleven los que se quieren deshacer de esos residuos, y aquí va mi punto, ¿sí? Lo que está teniendo éxito de esto es que los residuos orgánicos tienen que ser dispuestos de alguna manera. O sea, no se vale que los sigamos tirando a los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios no deben ya de continuar alimentándose con residuos orgánicos, porque una vez que se confinan y se cubren, empiezan procesos anaerobios que generan biogás. Pero este biogás sale a la atmósfera y resulta que el metano es un compuesto aproximadamente 20 veces más nocivo que el dióxido de carbono una vez que llega a la atmósfera por sus efectos más bien por su capacidad de efecto de gas invernadero. Y por eso es que de generar metano a generar dióxido de carbono, el metano hay que quemarlo bajo cualquier circunstancia antes de que llegue a la atmósfera. No es suficiente, pero es una buena alternativa. Aquí les muestro brevemente algunos de los procesos comerciales que actualmente están en operación en Europa. ¿Sí? Aquí la mayor parte se centra en lo que sería Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica. Pueden ver que España tiene bastantes, igual que Portugal. Me refiero a bastantes con respecto a la población que tienen. Y en este caso omitimos Reino Unido por una razón muy simple, ¿no?
porque tiene tantas plantas Reino Unido que no cabrían los puntitos dentro de la isla. Y entonces lo único que hicimos es que lo dejamos aquí marcado, ¿sí? Y cada uno de estos son oferentes comerciales. Tú puedes ir con alguno de ellos y decirle, oye, yo tengo una ciudad X y quiero una planta para producir biogás a partir de mis residuos. Y te dicen, ¿cómo no? Aquí te vamos a dar una lista y hay por lo menos 20 oferentes de tecnologías completamente maduras a nivel mundial. Voy a hablar específicamente de Alemania, porque Alemania es el país que tiene el mayor número de plantas de producción de biogás y metano. Pero no solamente eso, sino que tiene la mayor cantidad de masa de sustratos para producir este biogás. Entonces vamos a ver que del lado derecho tenemos que los cultivos agrícolas representan el 59%. Quiere decir que en esos suelos, como dirían por ahí, fríos y malos, no son tan malos porque tienen mucha agua, cultivan muchas plantas, principalmente maíz y algunos pastos, para después convertirlos en biogás a partir de esto, ¿sí? Como también pueden ver, una parte importante son los estiércoles, porque antiguamente lo que hacían con los estiércoles es que los deshidrataban y los quemaban porque no sabían dónde echarlos y tenían prohibido echarlos a los rellenos sanitarios. Ahora, como les mencionaba hace un momento, lo que hacen es que los mezclan con otras cosas. Y van a ver que entonces entre cultivos agrícolas y estiércoles, y van a ver que la FORSU, o sea, los residuos orgánicos municipales, solamente son el 3%, ¿sí? Y de aguas residuales el 5%, que todo esto produce en este momento aproximadamente el 13% de toda la energía eléctrica que se produce en Alemania. Si ustedes hacen una relación rápida, el 13% es una salvajada con respecto a las necesidades de un país. Y aquí, por ejemplo, les doy como contraste el concepto de los residuos sólidos, llámese basura, ¿sí? Hay una directiva en la Unión Europea que prohíbe el depósito de basura en rellenos sanitarios. Bueno, esa directiva lo único que dice pues, es que hacia allá es hacia donde tiene que ir todo. Los únicos que han logrado reducir en un 100% tirar basura en relleno sanitario son los suizos. Los suizos tienen prácticamente controlado el 100% de sus residuos. Todo lo aprovechan y lo poco que no pueden aprovechar lo queman. Suecia está muy bien, Bélgica está muy bien, Dinamarca está muy bien, Holanda, Noruega, Austria, Estonia. Y cosa curiosa, a pesar de lo que yo les decía hace un momento, Alemania tiene ahorita el 15% de sus residuos que todavía los está colocando en rellenos sanitarios. Y ahí podemos ir viendo la lista enorme hasta llegar a Turquía, que está en prácticamente el 90%, ¿sí? A nivel informativo para ustedes, dentro de los países miembros de la OCDE, México es miembro de la OCDE, Turquía también. Turquía y México siempre nos estamos peleando el último lugar dentro de la lista de los 40. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra deficiencia en el manejo de residuos. Bien, ahora paso a dar una breve explicación de en qué consiste la producción de metano por microorganismos, ¿sí? Si nos vamos a la parte superior, vamos a ver que aquí está indicado que las sustancias orgánicas, tal cual, llámese, obviamente es material orgánico, está constituido principalmente por proteínas, carbohidratos y lípidos. En una primera etapa, los microorganismos lo que hacen es hidrolizar estas sustancias.
en pocas palabras, las van a romper en partes más pequeñas o en moléculas más pequeñas, de tal manera que de proteínas y carbohidratos van a surgir aminoácidos y azúcares. De los lípidos van a generarse ácidos grasos de cadena larga que se denominan de esta manera, ¿sí? Y todos van a tener intermediarios dentro de esta producción en una denominada fermentación. Una fermentación es un proceso muy simple. La fermentación más común que vemos en nuestra vida cotidiana pues es la cerveza o el vino que se hace por medio de levaduras y son fermentaciones alcohólicas. Quiere decir que las levaduras hacen una fermentación y producen alcohol, etanol, como producto de desecho de su metabolismo. Pero la mayor parte del resto de los microorganismos en este planeta no fermentan hacia esta parte, ¿sí? Muchos de ellos fermentan y producen ácido acético, que es el vinagre, etanol, algunas bacterias diferentes a las levaduras producen etanol, también producen ácido láctico, que por ejemplo el ácido láctico es una fermentación láctica, los yogures, los quesos son fermentaciones lácticas, y también tenemos ácido butírico. El ácido butírico pues, es la base de lo que es la mantequilla. Y todos estos, en algún momento dado, los microorganismos a través de la fermentación, los acaban transformando en acetato, o sea, el ácido acético disociado, ¿sí? Y que es una molécula que únicamente tiene 2 átomos de carbono e hidrógeno. Entonces, la fermentación termina prácticamente a través de una serie de, digamos, procesos metabólicos complejos, pero terminan en acetato e hidrógeno. Y en este punto, este acetato y el hidrógeno es usado por otros microorganismos que se denominan arqueas, que utilizan el acetato como alimento y lo convierten en dióxido de carbono y metano. Y por otro lado tenemos otro grupo de microorganismos que se llaman arqueas hidrogenofílicas, o sea, hidrógenofílicas porque les gusta el hidrógeno como fuente de alimento. Sí, sí hay organismos que alimentan de hidrógeno y dióxido de carbono, como está indicado aquí. Entonces, toman el dióxido de carbono y el hidrógeno y lo transforman en metano. Y de esta manera es que se lleva a cabo esto que se denomina digestión anaerobia. Y resumiendo, digo que la digestión aerobia se puede dividir en 3 pasos. El primero, que es la hidrólisis de las grandes moléculas, después la fermentación, y esto lo hace casi siempre los mismos organismos, y por último tenemos los 2 grupos de organismos que se llaman arqueas, que son las que transforman el producto de desecho de la fermentación en metano. Como ejemplo voy a dar la Ciudad de México. La Ciudad de México produce 13,000 toneladas diarias de sólidos. No tuve tiempo de buscar los datos para Querétaro, pero los pueden encontrar en los manuales de la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología. Pero, por ejemplo, además, estos porcientos que tengo ahorita en pantalla, no vayan a pensar que cambian radicalmente para otra ciudad. Lo que cambia nada más es la cantidad. La Ciudad de México produce 13,000 toneladas diarias. Y no sé si se pueden imaginar 13,000 toneladas diarias de basura. ¿Sí? De esto, el 52% es material orgánico. Son residuos de alimentos, residuos de procesamiento de alimentos, residuos de mercados sobre ruedas y en algunas épocas del año una gran cantidad de residuos de poda de parques y jardines. Tenemos que hay 14% de papel y cartón, 1% de textiles, 11% de plásticos, y cualquier cosa que les digan de los plásticos que son reciclables, no se lo crean. En principio sí son reciclables, pero ahí hay una gran discusión de qué hay que hacer para reciclarlos. Tenemos el vidrio y los metales. Si ustedes ven el camión de la basura que pasa por su casa, pues van a ver que siempre hay unas
grupos de personas pepenando, haciendo lo que se llama la prepepena en el camión de la basura, y lo que ellos recuperan principalmente es papel y cartón. Ese es principalmente, o su principal producto de comercialización, y vidrio y metales, ¿sí? No se meten con plásticos. Después, los residuos orgánicos en general, y además esto es un ejemplo de la Ciudad de México que hemos comparado con prácticamente todo el mundo. Tenemos un artículo de revisión que lo pueden ver. Lo comparamos con aproximadamente 20 ciudades que tienen reportado esto, y no cambiamos mucho los componentes, ¿sí? Tenemos residuos que tiramos a la basura de frutas. Vean, es el 27% de frutas, 5% de verduras, 3% de harinas. Las harinas son principalmente tortillas y otros productos de maíz, ¿sí? Después, de origen animal, estos residuos son pues huesos de pollo, pellejos, restos de carne, etcétera, ¿sí? Y va a haber un poquito de papel de cocina. Pero si se fijan, tenemos 8% de hojarasca, 11% de poda fresca, y aquí lo que llamamos nosotros material no clasificable, que es el 37%, es principalmente producto de jardinería. Si suman el 37% más el 11 más el 8, pues van a tener por ahí algo así como el 50%. Quiere decir que casi el 50% de lo que existe en la basura municipal son residuos de jardinería. Para que se den una idea, esto podría evitarse de una manera relativamente simple si lo separaran o si evitaran que los jardineros tiren esto como basura municipal. Bueno, y así se ve la basura después de que fue separada. En el extremo superior izquierdo tienen frutas, que aquí vamos a ver, la mayor cantidad son cáscaras de cítricos. O sea, los mexicanos somos muy de jugo de naranja y de ponerle limón a cualquier cosa, hasta echarlo a perder. Pero pues así somos, y esto es lo que tiramos. Y esto, de acuerdo con lo anterior, representa el 27% del total. Tenemos muchas verduras, restos de animales, en este caso son restos de huevo, huesos, pellejos de pollo, etcétera. Harinas son casi todo tortillas con un poco de pan, y abajo tenemos lo que sería la poda fresca de jardines, que en este caso todavía hasta se ve un poquito verde de lo fresco que estaba, y la hojarasca, que es la que cae de los árboles y se barre generalmente como basura. ¿Cómo traducimos ese conocimiento en la producción de metano? Tenemos unos aparatos muy inteligentes, diríamos, que nos permiten hacer pruebas de producción de metano a partir de estos diferentes residuos. Y es lo que hicimos y es lo que les estoy mostrando en este diagrama, ¿sí? Van a ver que en el lado, en las abscisas, tenemos la producción de metano como litros por kilogramo de sólidos de los residuos, y en el otro lado tenemos el tiempo, y van a ver que llevamos esta prueba hasta 21 días. Y así van a ver que lo que menos metano produce es la hojarasca, porque es la que tiene la mayor cantidad de lignocelulosas. O sea, es material poco fresco, difícil de degradar, y por eso es que, pero algo produce. Después tenemos que el que más produce resulta que es el papel de cocina, ¿sí? Aquí van a ver en la parte de arriba cómo es que el papel de cocina a los 21 días produce la mayor cantidad de metano. Y esto es porque el papel de cocina tiene gran cantidad de hemicelulosas, además de todos los jugos del resto que absorbe, y esto lo hace muy biodegradable. Entonces, si tiran servilletas o papel de baño, que no les dé mucha pena porque son bien biodegradables. Los restos de frutas son también
biodegradables, y esto es entendible porque contienen una gran cantidad de azúcares todavía. Y así podemos comparar cada una de estas producciones con lo que sería la FORSU, o sea, la basura orgánica, que es la línea punteada de color rojo, que la podríamos interpretar, no lo es, pero se puede hacer la interpretación, como el promedio de todas las demás. ¿Sí? Porque si sumáramos todo esto, tendríamos que darnos algo aproximadamente como la FORSU. ¿Sí? Y vamos a ver que entonces la FORSU como tal produce aproximadamente 350 litros por kilo de sólidos. 350 litros de metano. Bien, ahora, mala onda. El metano que se produce por cultivos energéticos no es negocio. Sácatelas. Y también el metano que se produce por residuos sólidos orgánicos, o FORSU, o por basura, como quieran llamarlo, no es negocio, tampoco es negocio. ¿Por qué insisto en esto que no es negocio? Por una razón muy simple, porque estas tecnologías han sido posibles gracias a los subsidios. En los países europeos, la producción de cultivos energéticos está subsidiado. ¿Por qué? Porque implica al mismo tiempo una obligación para los productores. La obligación es que lo que queda después de la producción de biogás, que sea utilizado como mejorador de suelos. ¿Podríamos llamarlo fertilizante? No, porque le faltaría principalmente fósforo y un poco de nitrógeno, pero son excelentes mejoradores de suelos. Le dan características al suelo muy buenas. Entonces, en vez de tirar lo que queda, que son fibras principalmente, se pueden convertir a través de la composta en mejoradores de suelos. Y de esta manera se deshacen de los residuos. Pero esta parte es aún más dramática cuando hablamos del metano que proviene de la basura o de la basura orgánica. Y no es negocio como tal. La cuestión es que, imagínense, que ustedes tienen la basura en su casa en el bote. ¿Cómo se deshacen de esa basura? Pues la sacan y se la dan al camión de la basura. En ese instante ya están ustedes necesitando de trabajo para disponer de esto. Que no se lo van a cobrar a nadie, pero bueno. Después viene el señor de la basura, que sí cobra por llevarse la basura. Los señores que están en el camión de la basura cobran por llevarse la basura. El camión de la basura necesita mantenimiento, necesita combustible. Y después el transporte del camión de la basura hasta el relleno sanitario o la estación de transferencia consume mucho combustible y esto va a depender de la distancia. Entonces, uno de los principales problemas del manejo de los residuos orgánicos es la distancia a la cual se va a disponer. Si nosotros consideramos que todos estos gastos antes de lo que es la disposición final de los residuos cuestan dinero, ya está siendo de alguna manera financiado por las ciudades, esta parte. Y si entonces, digamos, una planta recibe estos materiales, dicho de una manera muy simple, ya no tuvo que pagar por ellos, porque alguien más se encargó de transportarlo hasta la instalación. Y esta es la parte que se entiende como una subvención. Y entonces el metano de residuos sólidos orgánicos, si es negocio, si no se paga todo lo anterior. Y esta es una de las maneras más elegantes para disponer de los residuos orgánicos, porque entonces se convierten primero en energía y después se pueden convertir en un mejorador de suelo. Y el mejorador de suelos también tiene sus problemas. No voy a hablar ahorita. ¿Por qué? Porque también hay que convertirlo a través de composta y hay que transportarlo. Y esto, digamos que sería una parte posterior que no toco ahorita porque si no, no acabaría. Bien.
El proceso es un proceso relativamente simple, ¿sí? Del lado izquierdo superior marco el inicio del proceso, ¿sí? Lo que sería la forzo separado de origen, perdón, quiere decir que ustedes en su casa lo separaron, ¿sí? De otros contaminantes, ¿sí? Llegan la separación de inorgánicos y plásticos, ¿por qué? Porque nunca falta alguien que no hace una separación eficiente y entonces hay que separar inorgánicos, que alguien, que los barrenderos metieron piedras, arenas y algunos plásticos, se tienen que separar. Y después ya una vez que está limpio, vamos a ponerlo entre comillas, la basura limpia, se tritura, se tiene que triturar para hacerlo más homogéneo y entonces se hace la digestión anaerobia, que es el proceso del que yo les hablaba hace un momento, donde los microorganismos realizan la hidrólisis de las grandes moléculas, la fermentación y por último la metanización de estos productos. De esto se desprende el biogás. Para que el biogás sea utilizable como combustible, hay que endulzarlo. El proceso de endulzar es un proceso técnico muy antiguo, donde hay que eliminar el dióxido de carbono y pueden tener en algunos casos algo de óxidos de azufre. Y estos hay que quitarlos para que quede solamente metano y entonces esto ya se convierte en un combustible altamente utilizable. Después lo que queda de la digestión aerobia, después de exprimirle el biogás, va a quedar lo que llamamos un digestato. Ese digestato se separa líquidos de sólidos, contiene una enorme cantidad de agua y casi siempre se hace por medio de centrífugas, donde se separan los sólidos de los líquidos. El líquido se retorna al proceso o se envía a tratamiento como fertilizante, tal cual. Es un líquido que contiene una enorme cantidad de nutrientes y esto se puede utilizar como fertilizante en campos agrícolas. Y el sólido se manda a composta, se hace una composta que también es un proceso microbiológico, pero este es aerobio, no es anaerobio, donde microorganismos autotérmicos tratan los materiales lignocelulósicos y otros que hay en estos residuos, suben la temperatura solitos, suben la temperatura a 55, 60 grados y termina como composta, que es un maravilloso mejorador de suelos. Para ejemplificar esto les puedo poner, esta es una foto de una planta que estaba nuevecita, por cierto, cuando sacaron la foto. Obviamente siempre utilizamos ejemplos de cosas bonitas antes de que desmerezcan por su uso. Bien, esto es en Alemania, en una ciudad que se llama Polsche-Heide. Y vamos a ver que hay un área importante que es tal vez el ala más grande o la nave más grande, que es donde reciben y preparan los residuos. En esta nave llegan los camiones, tiran los residuos, pueden ver en la parte de atrás están los contenedores de basura, ¿sí? Ponen los contenedores adentro y adentro hay maquinaria que los desmenuza, los tritura y los almacena. Una parte importante es el almacenamiento para poderlos dosificar en el digestor o fermentador en tiempos. De aquí se pasa a lo que es el fermentador, que es esta columna de color azul, ¿sí? Que este es realmente, si ustedes comparan el tamaño de la instalación, esto es el digestor. La parte azul, este es el digestor, es el que produce el metano, es donde están los microorganismos, ¿sí? Y junto tenemos una bolsa de biogás, que es donde se almacena el biogás y se le da presión para enviarse a su distribución o enviarse hacia una planta para producir energía eléctrica por combustión interna. Lo que sale de aquí se pasa al área de compostaje, ¿sí? Que es esta otra nave, también muy grande, que tiene unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver aquí hay un montón de tubitos que salen de un lado,
que son los lavadores de gases. Se produce un gas que puede ser maloliente y tiene que ser entonces lavado, y lo lavan dentro de un sistema para lavado de biogás y evitar que los olores, malos olores, salgan a la atmósfera, pero a fin de cuentas es aire y le quitan los malos olores. Y dentro de este sistema, de esta nave, se hace la composta. Me van a preguntar, bueno, ¿por qué están cubiertos estos dos áreas tan importantes? En México las compostas las hacemos al aire libre, igual que en el sur de Estados Unidos. Y el almacenamiento de residuos en México lo hacemos al aire libre. Pues esto se hace por los climas, porque en esta región se pasan 3 meses del año bajo cero. Y estas temperaturas, pues si almacenaran los residuos antes de procesarlos al aire libre, se les congelarían y no podrían hacerlo. Y esto hace que, por ejemplo, una instalación como esta sea salvajemente cara, principalmente por las necesidades adyacentes requeridas por esos climas tan infames que tienen en el norte de Europa. Y por último, tenemos que en el lado izquierdo está el tratamiento del digestato líquido. Como es un líquido, se trata como si fuera un agua residual industrial, de lo cual hay muchísima tecnología, no solamente en Europa, en México se hace todo esto de manera rutinaria, y así es como se hace el tratamiento de todo esto. Bien, esto es para que se den una idea del tamaño de una instalación. Esta planta procesa 350 toneladas diarias. Bueno, por si les sirve de algo el comparativo, yo les decía que la Ciudad de México produce más o menos 6.500 toneladas de residuos orgánicos diarios. Eso quiere decir que esta planta estaría tratando aproximadamente el 5% de lo que produce la Ciudad de México. Obviamente esta planta le da servicio a una ciudad mucho más pequeña. Después tenemos otra que es como icónica, que es la planta de biogás de la ciudad de Berlín. ¿Sí? Está ubicada es un puerto fluvial, el puerto del río Spree, que es el río que pasa por Berlín, y junto a este río se tiene, por ejemplo, alcanzan a ver en la foto al fondo una termoeléctrica, donde se ven estas torres enormes de enfriamiento, ¿sí? Y juntito a la planta, si alcanzan a ver aquí unas como bolas, como unos chipotes saliendo, que son en total 9, ¿sí? Y enfrente, esta es la planta de aguas residuales de la ciudad de Berlín. Entonces es una planta enorme para tratamiento de aguas residuales, y se tiene junto con lo que sería en el puerto, estos grandes contenedores verdes y grises, son contenedores de gas natural que suministran gas natural a la ciudad de Berlín. Y entonces, los contenedores blancos son de combustible que llegan, si alcanzan a ver del lado izquierdo, carros tanque del ferrocarril que traen el combustible, y aquí son las gasolinas y el diésel que se utiliza para transporte vehicular. Y lo último que les estoy mostrando es lo que está al frente de la foto, que está en verde y anaranjado, que es en sí la planta para procesamiento de basura o de residuos orgánicos. Sí, se tiene la zona de recepción, que es la zona anaranjada. Ahí se ven hasta las rodadas de los camiones que entran, que ya se dieron cuenta, los camiones en la ciudad de Berlín están pintados de anaranjado. Se tiene la zona de recepción, ¿sí? La zona de procesamiento, que es la que está junto del lado izquierdo, y tienen 2 reactores o digestores en paralelo. No son verticales como les que mostré de la planta anterior, en este caso son horizontales. ¿Por qué? Pues porque es otra marca y es otro, ¿sí? Y van a ver que hay tubos donde se manejan los gases o lo que sale, que se desprende, el aire sucio que se manda a composteo y a limpieza en otro sistema que está junto, ¿sí? La planta de Berlín es una planta relativamente pequeña que procesa únicamente 150 a 200 toneladas diarias de residuos orgánicos.
Y, bueno, aquí está. Dice que son 60,000 toneladas por año. No, perdón. Son 60,000 toneladas al año. Tiene una superficie de 2.7 hectáreas. Es una fermentación húmeda, o sea, digestión aerobia húmeda, a 35 grados centígrados. Y lo produce una compañía muy antigua que se llama Strabag, ¿sí? Y el rendimiento que tiene aquí es es el equivalente a 2.500.000 litros de diésel, si alcanzan a ver en la parte inferior. Es la cantidad de diésel que logran sustituir, y ya se pueden imaginar por qué. Porque los camiones de basura de la ciudad de Berlín funcionan con biogás, no funcionan con diésel. Y esta es la cantidad que sustituyen prácticamente todo el transporte público, los autobuses. La mayor parte de los autobuses en Berlín funcionan con gas natural y no con diésel, como en la Ciudad de México. Y también marcan la reducción en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, al ser una sustitución de diésel, ¿sí? Y producen 19,000 toneladas por año de digestatos sólidos y 30,000 toneladas por año de digestatos líquidos, que sería lo que yo les mencionaba hace un momento, como lo que se puede convertir en composta y utilizarse como mejorador de suelos o como fertilizante. Esto es un ejemplo de la zona de llegada. Los camiones descargan en una tolva donde hay un trascabo, que este trascabo transporta los residuos hacia otra tolva. Esta es una foto para que se vean de cómo se ve los residuos orgánicos en la ciudad de Berlín. Van a decir, se ven como los de la Ciudad de México, y yo les diría, sí, pero se van a sorprender porque los de la Ciudad de México tienen a veces menos bolsas de plástico. Y estos residuos entonces pasan a un sistema de procesamiento de maquinaria especializada que van triturando y al mismo tiempo le van quitando las fracciones más pesadas, que pueden ser metales, piedras, etcétera, arena. Y por otro lado, hay otra parte que quita los plásticos. Al desmenuzar los residuos, le está quitando los plásticos. Y obviamente pueden ver que aquí hay restos de poda en unas cantidades realmente salvajes. Este es como se ve en la parte central de los digestores. Entonces se tienen del lado derecho e izquierdo están los digestores. Lo que ustedes alcanzan a ver aquí montado sobre esos soportes verdes son los motores que están propiciando la mezcla dentro de los digestores, y el empleado está dándole mantenimiento a eso, ¿sí? Como ellos mismos dicen, esto está limpio, porque Alex hizo el comentario cuando la visitamos, y les dijo, pues que no hay necesidad de que esté sucio, ¿no? ¿Por qué nada más trabajamos con basura? Bien. Después aquí les hablo de un ejemplo muy simpático. Para mí fue muy simpático conocer esto, de una comunidad de 650 habitantes. 650. No 650, 650, ¿sí? Que se dedican prácticamente a la producción de productos lácteos. Y está promovida por una compañía holandesa que se llama Van der Ham, que hace productos lácteos, y los obligaron a estabilizar los estiércoles. Entonces se dieron cuenta que les iba a costar muchísimo dinero estabilizar los estiércoles y decidieron construir una planta de biogás. Y lo que hace esta planta, a ver si alcanzan a ver, se ven como unos circulitos en la parte norte, en la parte de arriba, unos circulitos oscuros, grises oscuros, ¿sí? Y junto aquí hay unas tiras. Los circulitos son los digestores, ¿sí? Y las tiras acá es el área de composta. Estoy imaginándome que alcanzan a ver el puntero de mi cursor, ¿sí? Y que prácticamente el pueblo crece alrededor de la calle principal. Y de este lado tienen lo que le llamaban el gran granero, que es la parte más extrema. Y lo que hacen es que no producen energía eléctrica
con el metano, lo queman para producir calor. Calientan agua a 50 grados centígrados y la distribuyen por medio de tubos. Y con estos tubos, todas las casas tienen calefacción en invierno por agua caliente. No queman ningún combustible en las casas, no tienen, por decirlo así, no tienen boiler, como se los explico de una manera diferente, ¿sí? Lo único que hacen, tienen un intercambiador de calor para calentar el agua que usan para sus necesidades. Y de esta manera también tienen sus difusores de calor y así calientan sus casas en invierno. Y en verano, ese calor lo utilizan, se lo venden a una compañía que seca tabaco. Entonces, dentro de los campos de cultivo cercanos, hay campos donde cultivan tabaco. Entonces, ese tabaco lo tienen que secar y lo secan en unas naves relativamente grandes y para esto les dan calor con el agua caliente de este pueblo. Y de esta manera, este pueblo se deshizo del problema de los estiércoles y además genera una composta que después le venden a los agricultores. De tal manera que todo el proceso no les cuesta el agua caliente a la población. En pocas palabras, los pobladores no pagan el calor. Y esto es el costo energético más grande que tiene la población en los países del norte de Europa. Y con esto termino mi plática y estoy abierto a preguntas y respuestas con mucho gusto. Gracias, doctor Simón. Tenemos aquí algunas preguntas. Juan Manuel, excelente presentación, clara y puntual. Gracias. Benigno Muñoz, ¿cuál sería la acción clave para impulsar estas acciones en México? Ay, esa es la pregunta que más nos duele a todos siempre. Es una cuestión política, lamentablemente. Si las cosas se hicieran desde el punto de vista ingenieril, es como yo les digo, yo soy ingeniero, ¿no? Si la administración se la dejaran a ingenieros, tendríamos un país mucho más productivo. Pero está en manos de políticos. A lo que yo voy con este comentario es que actualmente ya hay balances energéticos y económicos para instalar plantas de producción de biogás en muchos municipios. Uno de los que iniciaron esto fue el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, y esto obviamente alguien va a decir, ¿lo inició quién? Pues obviamente Peña Nieto, porque él es originario de Atlacomulco, ¿no? Y desde entonces se construyó una planta que produce biogás de residuos y esta planta ha operado con graves problemas porque los que la construyeron no son expertos del área. Son ingenieros capaces, pero les falta un poquito. Y actualmente está operando con unos rendimientos muy bajos. Después, los campesinos no quieren utilizar los digestatos porque dicen que huelen muy mal. Y sí es cierto, huelen mal, pero no son tóxicos. Y los digestatos además tienen la característica de que solamente pueden ser aplicados 2 veces al año sobre el suelo. Entonces, antes de eso hay que almacenarlos. Entonces, hay una problemática que se deriva principalmente de la ignorancia, de que no hemos podido tener un ejemplo confiable con sus análisis de costos y energéticos adecuados para convencer a otros poblados de que esto es posible y de que conviene. O sea, que lo más importante es decirles, sí conviene y no cuesta más. Lo que ya estás pagando por transporte de residuos, lo vas a seguir pagando. Pero la ganancia quiere decir que vas a producir un biogás que puedes comercializar y vas a producir un digestato que vas a poder comercializar como mejorador de suelos. Y entonces ahí el problema que tenemos es ese. Durante el gobierno de Peña Nieto, sí,
ya fue cuando empezaba Peña Nieto, se hizo un balance para la Ciudad de México y se quería instalar una planta que le llamaban termovalorizadora. Es un incinerador de basura, ¿sí? Que no cuajó porque cambió el gobierno y el nuevo gobierno pues está en contra de eso. Y también estaba contemplada una plantas de composta, que ya hay, produce una composta de muy mala calidad y los campesinos no la quieren. Y también había el plan de un digestor anaerobio. El hecho es de que actualmente en México tenemos ya algunos ejemplos, y lo digo con mucho gusto, por ejemplo en Aguascalientes, que hay un productor de biogás que utiliza los desechos del cultivo del nopal. Entonces, él pasa con su camión a donde están las nopaleras, los campesinos se las dan, con mucho gusto además, porque se deshacen de un problema, y este señor lo convierte en biogás y posteriormente los digestatos los convierte en composta y mejoradores de suelos. Es un buen ejemplo. Y tenemos dos plantas más pequeñas en la Ciudad de México, en Milpalta, donde también procesan, por una parte, residuos de nopal mezclados con estiércoles, que no ha tenido mucho éxito porque mientras el gas natural sea tan barato, porque a pesar de todo, resulta que es económico, a nadie le interesa producir biogás y competir con una industria como la del gas natural. Y recuerden también que hay cabilderos que se dedican a promover una cosa o a despromover otras. Y obviamente las grandes compañías tienen más voz que las pequeñas. Gracias, doctor Simón. Lilian le pregunta, ¿se requiere un tipo especial de suelo? Ay, no soy ingeniero agrónomo, ¿sí? Que yo sepa, no. Lo que sí es que los ingenieros agrónomos son los que hacen los balances de nutrientes para que los suelos sean lo más productivos posibles. Les puedo dar un ejemplo un poquito antiguo, que yo lo encuentro también hasta realmente impresionante. Si en algún momento dado tienen la ociosidad, les sugiero que se metan a Google Maps y que busquen Amarillo, la ciudad de Amarillo, Texas, ¿sí? Y amplifiquen la imagen y se van a dar cuenta que está llena de circulitos. Todo el suelo está lleno de círculos. Estos círculos lo que tienen es que son sistemas de riego. Bien, ¿por qué en este lugar está todo una cuenca llena de esto? Estamos hablando de miles de hectáreas. Hace 50 años, la ciudad de Nueva York tuvo una prohibición para tirar su basura y sus lodos de las plantas de aguas residuales en el mar. Lo que hacía la ciudad es que subían toda la mugre en barcazas, las remolcaban y las tiraban en el océano Atlántico, en algún lugar. Prácticamente ojos que no ven, corazón que no siente. Tuvieron una prohibición y entonces negociaron con los tejanos de Amarillo, que es una zona desértica, y les dijeron, oye, te mando los lodos, que son microorganismos, ¿sí?, de mis plantas, y te pago. Entonces los mandaban en carros tanque desde Nueva York hasta Texas. Y los tejanos lo empezaron a tirar en el desierto. Una forma muy simple de deshacerse de un problema. Pero después de 20 años, esa zona desértica de arenas estaba ya enriquecida con el material orgánico de las plantas de aguas residuales. Lo que hicieron los tejanos es que balancearon los nutrientes con fertilizantes y como tienen mucha agua del subsuelo, no arriba, pero sí en el subsuelo, convirtieron todo eso en un vergel gracias al material orgánico que les mandaron de la ciudad de Nueva York. Esto quiere decir que si tienen el apoyo de ingenieros agrónomos, cualquier suelo puede ser mejorado con los digestatos de estas plantas. Gracias, doctor. Judith lo felicita por su presentación y le pregunta que qué nos recomienda a los que generamos residuos orgánicos
ya sea embolsarlos y entregarlos al camión de la basura o enterrarlos en el jardín? Pues yo diría que depende del tamaño del jardín que tengas. Yo, por ejemplo, vivo en una casa que no tengo jardín. Este, Mira, enterrarlos en el jardín es un poquito riesgoso. ¿Por qué? Porque si no tienes una digestión o un proceso microbiológico controlado, esto puede tardar mucho tiempo y además te puede causar problemas de gusanos, moscas y otros insectos nocivos. Existen métodos, los encuentras fácilmente en YouTube si buscas composta de materiales domésticos. Entonces te dicen cómo con un bote de basura viejo fabricar un sistema de composta, y estas formas son mucho más adecuadas que simple y sencillamente enterrarlos. No me meto en más detalles, pero sí te digo, en YouTube encuentras un montonal de este tipo de, digamos, sistemas domésticos para fabricar composta. La otra, si no tienes forma de hacer esto, sí hay que enterarse en bolsas de plástico al camión de la basura. De preferencia en bolsas de plástico, ¿sí? Las bolsas de plástico, a pesar de lo criticadas que han sido, se pueden separar por medios tecnificados de la basura orgánica cuando se van a procesar los residuos para ya sea hacer composta o producción de biogás. Entonces, las bolsas de plástico no hay que satanizarlas tanto, sí. De preferencia no usarlas, sí, pero si se usan de una manera consciente y sepan que sí es posible quitarlas de una manera adecuada. Gracias, doctor. Lilian, muchas gracias por la presentación. Dada la situación actual de los agricultores en México, ¿considera que sería conveniente destinar parte de su producción agrícola a la producción de biogás? Bueno, esto ha sido sumamente criticado y también analizado. La respuesta es una respuesta odiosa. Es sí, pero no. Existe unas grandes cantidades de suelos ociosos en México. Y aquí les puedo dar también otra idea. En la página de la Secretaría de Energía pueden buscar cultivos alternos para producción de biogás. Y se van a encontrar un montonal de análisis que ya tiene hecho la Secretaría de Energía de diferentes cultivos. Algunos son que no son cultivos, sino son plantas silvestres, como la higuerilla, que es de donde sacan el aceite de ricino. Es un aceite tóxico, pero que si se fermenta, se puede producir biogás de una manera muy eficiente. Está otro que es la jatropa. La jatrofa es una planta también que produce un aceite que no es comestible, pero es un aceite que puede ser utilizado y de muchas maneras. Hay muchos análisis para usar estos aceites y producir, por ejemplo, biodiesel, pero también se pueden utilizar. Entonces, sí existe una enorme cantidad de plantas que pueden ser aprovechadas. Y fíjese que usé la palabra aprovechadas con mucho cuidado, porque aprovechar quiere decir hacerlo de una manera sensata y racional. Hay muchos lugares donde, por ejemplo, no crecería otra cosa más que estas plantas, por ejemplo, la higuerilla. Entonces pueden utilizar esos suelos para sembrar higuerilla y se podría utilizar el digestato para mejorar la calidad de esos suelos y entonces sembrar otras cosas. Créanme, en ingeniería agronómica existen una enorme cantidad de soluciones y todo lo que me están preguntando sí es posible y sería altamente recomendable. Ya hay muchos análisis y balances y yo nada más les diría, busquen en la Secretaría de Energía esto sobre estas plantas y van a encontrar una enorme cantidad de información. Gracias, doctor Simón. Agradecemos su participación con esta ponencia y sus preguntas fueron muy enriquecedoras. Se lo agradecemos. Doctor González,
Pues muchas gracias por la presentación, por su amable tiempo y la paciencia para contestar las preguntas que tuvimos. Hay algunas más, pero desgraciadamente por cuestiones de tiempo no podemos extendernos demasiado. Entonces yo invito a aquellos interesados o que tengan preguntas más concretas, sobre todo preguntas técnicas, pues lo contacten directamente. ¿Sí? Entonces Claro que sí, agradezco muchas gracias. su presencia y su participación y pues esperamos que no sea la última vez que nos visite. Espero que haya otra ocasión que podamos invitarlo y ya le haremos llegar su reconocimiento por esta plática tan interesante y tan provocativa que nos ha dado. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos nuestros compañeros que nos acompañaron. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Gracias por invitarme. Hasta luego.